confirmara mi querido Ricardo Sevilla, pues vaya forma de arrancar del nuevo rector en la UNAM. Te mando un abrazo, Ricardo, buenos días. Un abrazo fuerte de regreso, mi querido Vicente. Y sí, la UNAM va de mal en peor. Yo creo que sí se confirma, ella ya subió esta información e incluso invita ahí al debate, dice que allá me espera. No, no me invita a un debate, eso es una trampa. En realidad me invita para que yo le haga preguntas. Y si no le gustan las preguntas que yo le formule, entonces van a venir ahí sus ultras a echarme de ese recinto. Esa es la realidad, eso pasó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ocurrió exactamente lo mismo, porque ella viene o llega a los lugares acompañada de personajes que sirven como sus porristas y al mismo tiempo como una suerte de porros que echan a los personajes que le son incómodos a este tipo de pensadores, lo diría yo, entre comillas, que no tienen una argumentación sólida, mi querido Vicente. ¿Y cómo ves tú esta posibilidad de que esta señora o señorita, esta mujer, pues venga a idiotizar, perdón, a compartir sus visiones? Sí, yo lo digo con todas sus letras, mi querido Vicente, no te equivocas, va a idiotizar, esa es su idea. Muchos pensaron, fíjate, que pues había que darle el beneficio de la duda a Leonardo Lomelí Vanegas, el nuevo rector de la UNAM, quien dijo que a la salida del falso doctor Enrique Graue iba a encabezar un cambio sin estridencias, pero ya vemos que no es así, porque esto es muy estridente, y tan solo, fíjate, me asombra que haya decidido hablarles esta nueva UNAM las puertas a la ultraderecha, sí, a esa furibunda ideología que defiende el loco Javier Milei. Pero ¿cómo está eso? ¿De qué hablas? Podría preguntarme usted, y yo con mucho desazón se lo cuento. El próximo jueves, como ya dijo Vicente Serrano, la conocida politóloga libertaria, esta persona que usted vio en el video, Gloria Álvarez, anuncia que dará una clase de Derecho y Economía en la UNAM. Y quizá usted que está concentrado o concentrada en cosas más importantes, más relevantes, no sepa quién es Gloria Álvarez. Pues yo se lo digo, esta persona guatemalteca, Gloria Álvarez Cross, fallida candidata presidencial a ese país precisamente, tiene una invencible animadversión por la izquierda y bueno, va a la UNAM, eso lo dice, nos enteramos en sus propias redes sociales, y a mí me asombra de entrada que la UNAM haya decidido contratar a esta persona, porque no va, como dicen en mi barrio, de oquis, y me llama la atención porque de entrada ni siquiera se sabe el nombre correcto de la UNAM, dice Universidad Autónoma de México, le faltó nacional. Sí, Gloria Álvarez, es muy nacional. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero fíjese, a mí también me pasma que hayan decidido abrir las puertas de la autonomía universitaria justo en este momento, en este contexto, a una vieja amiga del ultraderechista Javier Milei, porque esta persona es amiga del sujeto de la Sierra Eléctrica que ganó las elecciones en Argentina, impartirá una conferencia sin duda de opereta, cuyo título es, fíjese, 21 lecciones para ser libre en el siglo XXI. Y fíjese cómo estarán las cosas en el mundo al revés de la UNAM, que dará su curso de pedagogía ultraderechista en el aula maestros del exilio español. Hágame usted el bendito favor, esta señora, en el colmo de la incongruencia, lanzará sus lugares comunes, sus clichés, en un foro dedicado precisamente a la memoria de las víctimas del fascismo en España. Gloria Álvarez, que defiende, diría yo, ideas similares a las del franquismo genocida, estará deshonrando el jueves ese foro. Y uno se pregunta, ¿a quién demonios se le ocurrió que era una buena idea invitar a una ultraderechista a ese recinto universitario? ¿A quién? Es un agravio, Vicente, un agravio a la memoria de las víctimas del franquismo. En todo caso, no es la primera vez que Gloria Álvarez visita la máxima casa de estudios para lanzar sus diatribas
contra la izquierda. Ya antes, en mayo de 2018, la guatemalteca había estado en la Facultad de Economía, donde está Ciro Murayama. Bueno, ahorita no, está descansado, está en año sabático, y ahí estuvo precisamente con quien ella llamó en ese momento el genio de Javier Milei. Sí, ella lo considera un genio. Y en la UNAM juegan a que no saben a quién invitar. Ya les preguntamos, no nos han contestado como siempre. O juegan también, no sé, a la pluralidad, pero Gloria Álvarez no es ni por asomo, Vicente, una persona con ideas plurales. No, es una mentira. Es una conferencista que ha hecho un negocio redondo vendiéndole cuentas de vidrio a los incautos y a los ignorantes políticos de derecha. Porque déjeme contarle que durante la campaña presidencial de 2018, donde el PRIAN intentó a toda costa desbarrancar la candidatura del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, Gloria Álvarez les dictaba conferencias en sus reuniones plenarias a los del Partido Acción Nacional. Sí. ¿Y quién la recibió y aplaudió como foca en ese momento? Nada más ni nada menos que el líder nacional de ese partido, Marco Cortés. Y ahí en redes sociales, nada más digite usted, están circulando los videos y las fotografías desde hace tiempo, pero más allá de sus negocios con la derecha mexicana, Vicente, Gloria Álvarez detesta al presidente López Obrador. Lo ha llamado Mesías populista, siguiendo las mismas palabras de Enrique Krause y sus secuaces. Lo ha hecho ahí en el programa Atypical TV, que conduce el mezquino de Alasraqui, y bueno, se ha burlado del presidente López Obrador, dice que le gusta viajar en trajineras porque quizá a López Obrador le gusta moverse en ríos de tequila, ha de pensar que es Felipe Calderón, no es así. A mí me resulta repugnante que la nueva UNAM sin estridencias vaya a servir como foro a un ultraderechista, a un odiador del presidente López Obrador, a una amiga del virulento Milei. Y eso me hace pensar que ya no es solo la derecha, los itamitas, los directivos universitarios egresados del CIDE, quienes tienen secuestrados los espacios de poder en la UNAM, sino que ahora, en lo que significa un completo desatino, deciden abrirle las puertas de par en par a la ultraderecha. Y eso es lamentabilísimo. Y lo es porque estamos presenciando la degradación de los espacios universitarios. Imagínese usted, individuos frívolos, lenguaraces, que emanados de quién sabe dónde, se convierten en los loros de los medios de comunicación corporativos, en portavoces del conservadurismo más retrógrada y más ramplón. Infelizmente, hay personajes que han salido a defender lo indefendible, personajes que se las dan de izquierdistas plurales. Fíjate, nada más ya salió Pedro Salmerón a defenderlo, Vicente. Dice que hay que darle chance a Gloria Álvarez, que tiene derecho a ir a la UNAM porque la UNAM es incluyente. Ay, ese es un desatino también. Son tonterías, raplonerías, querido Vicente. Pues sería como, digamos, abrirle la puerta a Santiago Abascal de Vox. ¿Lo aplaudimos o qué? Pero bueno, no me sorprende que también veamos a personajes como Raimundo Rivapayaso, mi querido Ricardo Sevilla. Fíjate nada más a qué nivel de esquizofrenia, de locura. Ahora en su columna diciendo que Andrés es como Milei, así la titula, Andrés es como Milei. Y también leo a la querida Renata Turrent, a quien le mando un abrazo, que dice, increíble leer que AMLO es igual que Milei, y hace algunas precisiones sobre la columna de Raimundo Rivapalacio. Dice, es falso que haya reducido el tamaño del gobierno, también que desprecia y que haya querido colonizar el Banco de México. ¿En qué se basa esa afirmación? Imagínate, Ricardo, que ahora Raimundo Rivapalacio diga que Andrés Manuel López Obrador es como Javier Milei. Y bueno, por ahí veía que Jairo Calixto decía, por nada a Rivapalacio le dicen Rivapayacho. Y Raimundo Rivapalacio, fíjate que está al pendiente de las redes sociales, le contesta a Jairo Calixto diciendo 150,000 pesos al mes te respaldan. Pues no sé si esté
medio chiflis ya Raimundo Rivapalacio, por cierto, que tendrá que responderle a Julio C. Roa, que acaba de sacarle lo de sus dineritos que recibieron también él y su exesposa en tiempos de este personaje que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Así que, pues ya ahí te la dejo, que Andrés Manuel López Obrador es como Milei, algo así como Trump, López Obrador es el Trump mexicano. Pues vaya chingaderas que publican estos que se dicen grandes periodistas de México, Ricardo. Sí, no tiene idea de lo que está diciendo Raimundo Rivapalacio. Javier Milei no tiene absolutamente nada que ver con el presidente López Obrador, está a años luz de siquiera parecerse un poquito. El presidente López Obrador nunca ha querido poner la educación y la salud en manos privadas, todo lo contrario, y eso es precisamente lo que quiere el peluca Milei. No, este personaje no tiene nada que ver con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador ha rescatado de las manos privadas y de los negocios turbios a la ciencia y a la tecnología. Hay que recordar el caso del CONACYT, donde precisamente había uno de los personajes que ahora están en la Junta de Gobierno de la UNAM, estaba ahí en el CONACYT, y bueno, lo que quiere hacer el loco Milei es mandar a la ciencia y a la tecnología al cesto de basura. Lo vimos arrancando incluso ahí papelitos y a la basura también. No, muchos lamentablemente se han dejado seducir por este personaje que tiene la lengua rápida, porque esos sí son facundos, y el presidente López Obrador no es facundo tampoco, no es lenguaraz, no habla copiosamente. El López Obrador es un personaje que piensa, es un personaje agudo, perspicaz. El peluca no es un hombre de ideas precisas, es un sujeto farragoso, de ideas revueltas, y a diferencia de personajes como el presidente López Obrador, que él sí sabe, y lo hemos visto en la conferencia mañanera, callar para escuchar atentamente a sus interlocutores, a pesar de que divaguen muchos de ellos. Milei no sabe guardar silencio, no sabe escuchar, no le interesa oír. Milei es un narcisista. El presidente López Obrador, ¿qué va a ser narcisista? El presidente López Obrador no es un personaje que esté financiado por la derecha, no tiene nada que ver. Claro, Javier Milei con López Obrador, está loco sencillamente Raimundo Rivapalacio. ¿Me permites hacer un paréntesis, mi querido Ricardo, abusando siempre de tu confianza? Déjame rescatar lo que dijo el presidente, que fue un autogol. Ya ve que en Argentina, como en México, aman el fútbol, y ayer, precisamente aquí, Estefanía Veloz en el reporte desde Buenos Aires decía que los seguidores de Milei estaban celebrando como si Argentina hubiera ganado otro mundial. Bueno, pues el presidente, haciendo referencia al fútbol, dijo esto sobre Javier Milei, a quien pues se ve que el presidente no respeta la decisión de los argentinos, pero no la hipocresía de la derecha que es representada ya por el loco Milei. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía. Durísimo, durísimo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y déjeme enlazarme hasta Argentina con una persona a la que admiro, a la que respeto, que ha sido generosa con este espacio libre como el viento. Es el autor del rap que usted escucha todas las mañanas cuando iniciamos. Es el querido Daniel De Vita,
poeta, músico, cantante y argentino que me imagino está dolido del corazón por los resultados del domingo. Querido Daniel, a la distancia un abrazo solidario. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, Vicente, querido? Un placer saludarte. Abrazo grande. ¿Cómo ves? Acá en México ya me andan comparando al presidente Andrés Manuel López Obrador con el loco Milei. ¿Cómo digieres, si es que lo has podido hacer, esta decisión de la mayoría en tu país? No, a ver, me generó mucha gracia, recién los venía escuchando. No solamente que no tienen absolutamente nada que ver, sino que son completamente antagónicos en su pensamiento. Tenemos, Vicente, ahí en mi canal de YouTube, que vos sabés que entre canciones y canciones también hacemos algunos encuentros en vivo, compartiendo algunas cosas que nos parecen pertinentes, y tenemos un programa que ya tiene unos 2 años, que lo han visto más de 300.000 hermanos latinoamericanos, mostrando cómo Javier Milei ha elegido a López Obrador como enemigo, tanto a él como al presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde los trató de comunistas, populistas, dictadores y toda esta cantinela que ustedes a esta altura ya conocen más que bien. Así que la verdad que nada, la comparación es absolutamente descabellada, absolutamente ridícula, y sí, en todo caso, lo que hay que ver es un antagonismo muy fuerte. Algunos ayer incluso me preguntaban si corre peligro la relación entre Argentina y México, porque, Vicente, vos sabés que Milei dijo que va a retirar embajadores de China, de Rusia, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Brasil. Milei ha prometido no hablar con Lula da Silva, que es, además del presidente de Brasil, es el principal socio comercial de la Argentina. Yo creo que en este caso la relación con México de alguna manera va a estar un poco más calma, aunque hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque Milei ha prometido someterse a la relación internacional con Estados Unidos, y Estados Unidos siempre cuida el vínculo con México. Entonces, en ese sentido, no somos tan pesimistas, pero lo que va a ocurrir, amigo Vicente, es una tremenda carnicería. Ayer fue el Día de la Soberanía Nacional en Argentina, y ya prometió que va a rifar la petrolera estatal YPF, ya prometió que va a cerrar los medios públicos, que nos va a dejar sin agencia nacional de información, que se llama TELAM en Argentina. Así que si el primer día de anuncios es esta carnicería, te imaginarás o te darás una idea de lo preocupados que estamos por nuestro futuro, ¿no? A ver, querido Daniel, ¿cómo es que se llegó a este punto? Entiendo que a Alberto Fernández no le fue bien. A Alberto Fernández le tocó lidiar con la pandemia. Tal vez a ustedes no les ha ido, sí, también como a nosotros con Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a dar un salto al vacío, como todo parece indicar, es una decisión muy cabrona, poniéndolo en términos mexicanos. ¿Cómo es que llegamos a este punto, Daniel? A ver, Vicente, hay una cuestión que es fundamental y ustedes la van a entender muy rápido. Para que López Obrador, después de varias veces intentar llegar a la presidencia, tuvo que realizar una serie de alianzas con frentes políticos donde hay un montón de gente que piensa como uno y gente que probablemente hasta casi están las antípodas, pero en algún momento ayudan a reunir las voluntades necesarias. Bueno, han visto incluso en la Cuarta Transformación un montón de gente que después de ganar se han ido y se han corrido a las veredas enemigas. En Argentina lo que hubo que hacer para derrotar a Mauricio Macri, que eres un hombre muy mafioso, que incluso da para conversarlo largo y tendido. Mauricio Macri y su familia pertenecen a la Ndrangheta calabresa. Macri es de una familia mafiosa que manejaba y hoy maneja importantes flujos de dinero y de crimen organizado a nivel internacional. Sabés también que Macri es la segunda autoridad en la FIFA en este momento. Un hombre muy poderoso, además de muy adinerado, y su gobierno básicamente se instauró, si bien es cierto que llega por el voto popular, instauró un sistema de espionaje, de persecución, de encarcelamiento de opositores y de financiamiento externo, donde el Fondo Monetario Internacional, en el año de la campaña para que él reelija, le dieron 50.000 millones de dólares. Entonces, parecía que era imposible ganarle a Macri, Vicente, por más que había sido horrible su gobierno y que se había desquitado con el pueblo trabajador de manera brutal. El poder que tenía nos hacía pensar que era muy difícil sacarlo del poder. Ahí es donde surge la idea de Cristina Fernández de Kirchner de poner a un moderado, a una persona de centro, si se quiere,
como Alberto Fernández de candidato para ver si podíamos unificar todas las voluntades para que se arme un gran frente opositor a Mauricio Macri, que es lo que terminó ocurriendo. El problema con Alberto es que él habla muy lindo, es una persona que tiene incluso la capacidad de decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar, y yo te podría decir que fue una constante del gobierno de que Alberto se reunía con los trabajadores que estaban pidiendo un aumento salarial y se iban contentos de que el presidente los representaba, y cuando se reunía con la patronal que le exigía pagar salarios de hambre, también se iban contentos, y cuando vos dejás contentos a todos, sabés perfectamente que al final de cuentas no dejás contento absolutamente nadie. Y la realidad, Vicente, es que Alberto Fernández ha sido y va a quedar en la historia como uno de los peores presidentes de la historia de la República Argentina, un hombre que ha hecho un descalabro en lo económico. Macri le dejó algo muy feo, una deuda prácticamente impagable, le tocó la pandemia. Este año Argentina tuvo una sequía y son todos condimentos que nos ayudan a entender un poco las dificultades. Pero no ha dado una sola pelea cada vez que el capital concentrado, cada vez que los grandes empresarios lo han extorsionado, él siempre dando pasos para atrás, y también su obsesión, yo te diría hasta infantil, que es más para un psiquiatra, para un psicólogo que para esta disciplina que ejercemos nosotros, de su obsesión con destruir a Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien le dio el aval para que termine siendo presidente. Todo su gobierno fue más enfocado en quitarle poder a su vicepresidenta que en enfrentarse a Macri, que en enfrentarse a las nuevas amenazas que iban apareciendo. Y bueno, la realidad nos decía Vicente que un oficialismo que tiene 140% de inflación anual, que llevó de 60 a 950 pesos por cada dólar, y donde la mitad de los niños argentinos son pobres, era muy difícil que reelija. El tema es que teníamos esperanza porque lo que había enfrente era tan horrible, tan espantoso, tan violento, que bueno, en todo caso, Argentina va a ser una excepción. O iba a ser el primer país con un presidente anarcocapitalista, o iba a ser el primer país donde reelija un gobierno tan espantoso como el que está terminando. Finalmente ocurrió lo que a nuestro juicio era lo peor, sin ninguna duda, es que gane este hombre que reivindica el proceso de la dictadura en la Argentina, que asesinó a más de 30.000 compañeros. Qué bueno que lo mencionas. Milei avala o, bueno, de alguna manera no considera las atrocidades de esta dictadura en Argentina, y eso lastima la distancia. No me quiero imaginar a ustedes allá en Argentina, bueno, a un sector, porque la mayoría votó por él de acuerdo a los resultados del domingo. ¿Está loco Milei? ¿Está loco o es una creación de los medios de comunicación? Hemos hablado de los medios de comunicación en México, querido Daniel, que están como tapetes ante los grandes capitales. De hecho, el rap de Sin Censura que amablemente nos has compartido, que te ha inspirado en este espacio libre como el viento, Sin Censura, habla de los medios de comunicación. Te lo pregunto porque, y le voy a pedir a don David, que está en controles, que me rescate un audio que pusimos ayer de Javier Milei en tono desquiciado en diferentes entrevistas, y yo me pregunto, ¿está actuando o verdaderamente está loco? A ver si lo tiene don David, este audio de Javier Milei de ayer, precisamente despotricando hasta contra el Papa Francisco y con un tono misógino. A ver, vamos a escucharlo. ¡Hija de puta, la concha de tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil! ¡Pedazo de mierda! Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? Pedazo de mogólico. Solamente estoy diciendo que sos una burra. Quiero humillarla públicamente. No, a mí no me vas a humillar porque yo los datos de la seguridad social los conozco, Javier. Los conozco perfectamente bien. Bien, Javier, En mi iPad. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Nadie quiere ese papel repugnante, que es el peso. Escucho tus comentarios, tus reflexiones, Daniel De Vita, desde Argentina. Bueno, a ver, estaría bueno poner estas imágenes en contexto de las etapas que ocurrieron. Javier Milei, Vicente, era economista de un empresario muy importante de la Argentina, que además de tener varias empresas, tiene muchas acciones en un medio que se llama América.
Y en un momento este empresario consideró que era necesario tener una voz disruptiva que tratara de correr la discusión hacia la derecha. Y tenía este empleado que se llamaba Javier Milei, que claramente estaba muy loco, un tipo muy excéntrico, y lo empezaron a dar espacios en programas de televisión, que esto que estamos viendo, eran programas de farándula, de chimentos, esos programas donde se comenta, qué sé yo, si se separó algún artista con alguna modelo, y ahí iba Javier Milei a proponer sus ideas anarcocapitalistas. El tema es que empezó a medir mucho, a tener mucho rating, era un personaje sumamente disruptivo, él incluso en ese momento se planteaba como antimacrista, estaba en contra de las políticas de Mauricio Macri, pero su personaje fue creciendo tanto, y al mismo tiempo empezó a aparecer una base de sustento y de apoyo ante las locuras que empezó a plantear, que ya algunos lo empezaron a ver como alguien que se podía meter en política. Él incluso en ese momento, cuando decía todas estas barbaridades que escuchamos, que él nunca se iba a meter a la política porque es un oficio sucio, que para él la política era un asco, que jamás ensuciaría sus manos con algo tan horrible como la política. Pero los años fueron pasando y finalmente lo convencieron y ahí lanza su primera candidatura, que fue hace 2 años nada más, para diputado, que terminó siendo diputado electo, y en 2 años ahora presidente. Debe ser de las carreras políticas más vertiginosas de la historia de la humanidad, me atrevo a decir. En 2 años pasar de nada a diputado y después a presidente de la República. Pero a ver, Vicente, no hay que confundirse. Javier Milei en el balotaje sacó el 55, casi 56% de los votos, y sería un error garrafal pensar que el 56% de los argentinos está de acuerdo con la venta de órganos, con la venta de niños, con la dolarización, con cerrar el Banco Central, con la libre portación de armas y toda la cantidad de barbaridades que ha dicho. El núcleo duro de apoyo a Javier Milei, que piensa como él y que está tan loco como él, probablemente, y es muy preocupante, llegue al 22% del electorado. Después hay un sector que lo apoyó en un primer momento porque está muy enojado con este gobierno y quiere castigarlo con todo lo que pueda. Y finalmente, en esta segunda vuelta, lo que pasó es que todos los votos históricos de Macri, que fíjate cómo se pulverizó Mauricio Macri, que en su momento ganaba por amplio margen, el partido Macri solamente sacó el 23% de los votos, pero todo el macrismo se volcó a apoyar abiertamente a Javier Milei. Así que esto es muy claro, la gente no ha votado a Javier Milei porque está de acuerdo con la dictadura ni porque odia los derechos humanos, lo ha votado a pesar de eso, y lo que ha primado entre un enojo histórico con una de las etapas más nefastas de nuestro país como la dictadura y el enojo actual contra este gobierno, bueno, primó el enojo actual con este gobierno, que nos lleva a hacer una profunda reflexión, una profunda autocrítica, y algo muy importante que lo quiero deslizar también con lo que viene para el futuro de México, del gran problema que hemos tenido en todos los procesos transformadores de América Latina, de qué pasa que cuando el líder natural del espacio ya no ejerce la conducción y pasan estas cosas que son tan terribles. Pues vaya llamado, vaya advertencia que haces, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay que tener cuidado, mi querido Daniel De Vita. Oye, Daniel, para cerrar, si me permites, en esta ocasión, y ojalá que sean más oportunidades que tengamos de dialogar fuerte incluso sobre lo que está pasando en nuestra América, en nuestro continente. Si te parece, te voy a seguir molestando en los próximos días, querido Daniel, pero fíjate que también en los medios de comunicación corporativos hay una narrativa no solamente de comparar, como en el caso de Raimundo Rivapalacio, a Andrés Manuel López Obrador con Milei, sino meter cizaña, meter mala entraña, haciendo o queriendo hacer pasar a Andrés Manuel López Obrador como si estuviera en contra de nuestros hermanos argentinos. Por ejemplo, tú que eres tan tirado hacia la izquierda y que has reconocido la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un periodista acá, se llama Ciro Gómez Leiva, que es el vocero de los malandros, le llamo yo. Su programa se ha convertido en la cueva de los impresentables, y ahora básicamente chilla al aire diciendo: ¿qué le ha hecho el pueblo argentino a Andrés Manuel López Obrador? Básicamente haciendo ver como que maltrata a ustedes, los argentinos y argentinas. Vamos a escuchar juntos, si les parece.
Que dice el presidente lo que dice el presidente López Obrador para no tocar el tema de los soldados muertos en Jalisco, para no hablar de la violencia en Morelos. Y se le ocurre decir que su gobierno no va a romper relaciones con Argentina. ¿Y por qué demonios van a romper relaciones con Argentina? ¿Qué han dicho los argentinos sobre México? ¿Qué le han hecho los argentinos a México, salvo bailarnos en cada mundial de fútbol? Yo no veo alguna otra ofensa de los argentinos a México. Yo no vi al señor Milei en ninguno de sus discursos o entrevistas hablar de México, pero el presidente López Obrador, que necesita hablar, cómo distraer la conversación, dice, no vamos a romper relaciones con Argentina. Ah, pero qué bueno. Y además, ¿con quién van a romper? Con el gobierno de Fernández, con Milei. ¿Y por qué va a romper con el gobierno de Milei? Porque hizo unas declaraciones en la prensa sobre el conflicto en Israel. ¿Cómo lo dijo, Sofía? Es que le pregunta un reportero, le pregunta si después de todas las críticas que él ha hecho hacia Javier Milei, el gobierno tiene pensado romper relaciones con Argentina. El presidente responde, no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación, no es solo su gobierno, es su pueblo también, y fundamentalmente el pueblo de Argentina y el de México tienen lazos de amistad y de solidaridad muy grandes, dice el presidente López Obrador, aunque es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, tal. Y luego que estar apoyando esas políticas sería como si se favoreciera, estuviéramos a favor de Franco, Pinochet. Milei no es como ellos, dice el presidente, aunque tenga ese pensamiento. Somos respetuosos de la decisión que tomaron en Argentina, pero pintamos nuestra raya, no estamos de acuerdo con esa política. Bueno, entonces, tontos argentinos que votaron así por Milei se equivocaron, se metieron en un autogol. A ver, rápido. ¿Cómo ves, mi querido Daniel De Vita, pues esta narrativa, este análisis tan profundo, nótese mi sarcasmo, que hacen los periodistas en México? Yo no veo alguna forma en la que el presidente les falte al respeto a ustedes, pero lo están moviendo los periodistas que pues son abiertamente, aunque no lo acepten, abiertamente antiobradoristas. A la distancia, ¿qué opinión te genera esto? No, me da gracia porque se desmiente solo. Al principio dice, ¿cómo se le ocurre al presidente de México decir qué necesidad tiene de decir que no va a romper relaciones? Pero fue una pregunta que le hicieron y simplemente Andrés Manuel respondió. Todo es muy falaz, conocemos a estos personajes de sobra. El que ha prometido romper relaciones con cualquier presidente comunista de la región es Milei, por eso incluso la pregunta que le hicieron es pertinente. Y además con el estándar de comunista que tiene Javier Milei, que digo, ya para esta gente que ha ganado el gobierno de la Argentina, ser comunista no es ser comunista o leer, qué sé yo, libros de Marx, ser marxista, ponerte una camiseta roja. Ser comunista es pensar que tiene que haber salud pública, pensar que tiene que haber educación pública, no reivindicar la dictadura. Ya esas simples cosas ya te hacen comunista. Entonces imagínate la vara que tiene. Si el presidente electo en Argentina prometió romper relaciones con Brasil, que es su principal socio comercial, bueno, yo creo que la pregunta que le hicieron a López Obrador es pertinente. Insisto, no creo que vaya a ocurrir, no quiero que ocurra. Y yo, como argentino, la verdad que me siento plenamente agradecido, respaldado, y creo que es otro paso más en la hermandad entre argentinos y mexicanos, que el presidente de México diga que no comparte esos valores. Porque aunque haya ganado la elección Javier Milei, tampoco son los valores del pueblo argentino. El pueblo argentino no es fascista, el pueblo argentino no reivindica la masacre ni el exterminio como el mecanismo para resolver los problemas, y me parece que esto queda más que claro. Habría que preguntarse, Vicente, por qué este mismo mercenario que acabamos de escuchar se quejaba cuando Argentina y México llegaban a las mejores relaciones y al mejor entendimiento hasta hace muy poquito tiempo, y también les parecía algo horroroso. Pues ahí está el mercenario al que se refiere Daniel De Vita, poeta, cantante, músico y gran amigo de Sin Censura, autor del rap con el que iniciamos todas nuestras transmisiones. Yo siempre estaré agradecido contigo, y si me permites, en el transcurso de los próximos días te seguiré molestando, Daniel, para que nos ilumines desde Argentina con tus reflexiones, con tu análisis, si así te parece. Y por lo pronto agradecerte, siempre agradecerte tu congruencia, tu compromiso con la transparencia, con la verdad, con toda honestidad,
y pues no se doblen, querido Daniel. Cerremos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus espacios en YouTube, en redes sociales, para que la gente no solamente escuche tu música, sino también tus opiniones. Bueno, Vicente, yo primero agradecerte por el espacio, también sin ánimos de ser ni apocalíptico, ni pájaro de mal agüero. Sí, todo indica, y sobre todo por cómo ha comenzado, al menos desde lo discursivo, Javier Milei, y por los nombres nefastos que aparecen como sus funcionarios, va a venir un proceso sistemático de agresión al pueblo argentino brutal. Entonces, este tipo de espacios que desde fuera de la Argentina nos van a permitir narrar qué es lo que va ocurriendo, van a ser absolutamente fundamentales. Así que sabés que contás conmigo y al contrario, vamos a estar muy agradecidos de poder comentarle al pueblo latinoamericano, a nuestros hermanos en México, qué es lo que está ocurriendo, y además porque es fundamental entender. Nosotros pensábamos, estábamos confiados que después de ver lo horrible que fue Bolsonaro y todo el daño que provocó en tan poquito tiempo, bueno, en Argentina no iba a pasar algo como esto, y la verdad que Milei es peor que Bolsonaro, al menos en potencia. Así que agradecerte, Vicente. Me pueden encontrar, así como están viendo en pantalla, Daniel De Vita, así me buscan en YouTube, así van a encontrar, bueno, mis canciones, mis videoclips, entre ellos esta canción que tanto orgullo nos da, que es Sin Censura, y los esperamos varias tardes por semana para conversar y para ver cuáles son los desafíos que se vienen para Argentina y también para la región. Gracias, Vicente. Se te quiere, hermanito. Un abrazo a la distancia. Gracias, Daniel. Cuídate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos están sintonizando. Mi querido Ricardo Sevilla, te agradezco mucho que me hayas permitido hacer este paréntesis. Me imagino que también tienes opiniones sobre lo que acaba de decirnos Daniel De Vita. Sí, por supuesto, muy interesante este análisis que hace Daniel, y precisamente por eso hay que estar atentos, hay que estar alertando en los medios de comunicación alternativos sobre esta irrupción de la ultraderecha, una ideología que llega acompañada de sus excesos verbales, de su satanización de los adversarios, de su misoginia, de su lenguaje virulento, de esa ferocidad que los acompaña. Eso es lo que nosotros estamos alertando, y hay que seguir haciéndolo, Vicente, porque la ultraderecha, a diferencia de lo que creen ciertos personajes plurales, demócratas, pues trae ahí discursos terribles, neofascismo, neonazismo, limpieza étnica. A eso no se refiere la pluralidad de los medios de comunicación, ni la pluralidad en los claustros universitarios. Abrirle las puertas a ponentes, a conferenciantes clasistas, racistas, machistas, reaccionarios, no es el camino. Yo no comparto en absoluto la apertura a la pluralidad. Si la pluralidad es esto, ir a una universidad, como en el caso de la UNAM, a escuchar los arrebatos verbales de personajes completamente virulentos, a mí me parece un ejercicio de pacotilla. Nos prometieron una universidad distinta, nos prometieron sus ideólogos que iban a cambiarla, que iba a ser un cambio sin estridencias. Esto es una absoluta estridencia, y bueno, pues están respaldando a Javier Milei, un personaje que paradójicamente ha sido votado por un buen número de argentinos, aunque dice Daniel que es alrededor del 20-22%, pues me parece un número importantísimo. Gente que está acompañando esta posibilidad de la venta de órganos, de la dolarización, me parece terrible, de la privatización, de la salud, de la educación. Me parece que vienen tiempos muy aciagos para el pueblo argentino, y bueno, pues estaremos acompañando con muchísima información qué es lo que está sucediendo, y con debate siempre respetuoso. Pues vamos a permanecer atentos, querido Vicente. Oye, Ricardo, nada más por no dejar, se están peleando muy duro en la oposición, ¿no? Renuncia Murat, Rubalcaba al PRI, los panistas rechazan la alianza porque el PRI se ha convertido en el gran lastre, pero ya también veo que el Movimiento Ciudadano se están dando hasta con la cubeta. Tu opinión nada más ante esto que nosotros advertíamos. Se ha inscrito para buscar la senaduría el Diamante Negro, este actor Roberto Palazuelos. Por cierto, hablando de actores, vía a ¿cómo se llama? Que un día debatió conmigo y que salió en el
Big Brother, o ¿cómo se llama este? A ver si tú te acuerdas, Toño, ¿cómo se llama? Sergio Mayer, en el registro de Claudia Sheinbaum como precandidata única de la coalición Juntos Hacemos Historia, PT Verde Morena, pero de esta misma calaña, Roberto Palazuelos, que quiere ser senador por Movimiento Ciudadano, y ya salió la senadora Patricia Mercado. Patricia Mercado desde Movimiento Ciudadano dice: no acompaño la precandidatura de Roberto Palazuelos al Senado por Movimiento Ciudadano. Una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas y otra cosa que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con ajuste de cuentas a una extrabajadora, que por décadas se ha ufanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder. Hasta ahora Palazuelos solo es un aspirante a esa candidatura. Tenemos la posibilidad y los argumentos para rechazarla en los órganos internos de decisión con los estatutos de Movimiento Ciudadano en la mano. Esa decisión se tomará el año entrante y mi voto será en contra. Qué duros se están dando en la oposición, que parece caerse a pedazos por donde me lo pongas y en el partido en el que me menciones. Ricardo, para cerrar tu comentario. Sí, se están reconfigurando estos personajes que ya saben perfectamente que su barco va en picada, entonces están saltando a los partidos políticos que ellos consideran que pudieran salvarlos, ya no tienen escapatoria, además no tienen escapatoria a la retentiva del pueblo de México. El pueblo sabe perfectamente quiénes son estos personajes, qué han hecho o peor, qué no han hecho por el pueblo de México, y en el momento de emitir un voto, esté en el partido político que esté, la gente lo va a recordar. Hay mucha gente que aunque esté en Morena, sabe que hay personajes que vienen y que son morenistas de ocasión. Este señor Sergio Mayer, que estuvo paradójicamente ahí como responsable de la parte cultural ahí en la legislatura pasada, me parece. Entonces es un personaje que ha estado atacando a Claudia Sheinbaum desde sus diferentes espacios, a donde lo invitan, al gobierno de la Cuarta Transformación, del cual se salió despotricando. Y bueno, pues son personajes elementales, faranduleros. Precisamente por eso a mí me preocupa muchísimo. Dice el presidente López Obrador que el pueblo de México no va camino hacia la ultraderecha. Yo no lo sé de cierto, como diría el poeta Sabines, porque ya tuvimos a un Enrique Peña Nieto que estuvo haciendo una campaña en medios faranduleros, en medios de comunicación de chismes. Ya hemos tenido a un gobernador, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, que es un personaje elemental, un sujeto completamente ramplón como gobernador de un estado. Tenemos a otro gobernador, a Samuel García. Entonces, yo creo que si la derecha se lo propone, puede ir impulsando perfiles en 2 años para que venga ahí un Javier Milei. Y bueno, pues hay desafortunadamente mucha gente todavía desinformada que podría sentirse atraída por un personaje, pues en este caso, falsamente disruptivo. Así que hay que estar muy, muy atentos, y esos personajes la gente los tiene bien detectados. Eso sí, el pueblo está politizado, pero hay que seguir con estos esfuerzos informativos para que la gente no caiga seducida ante el influjo de la lengua fácil y que reflexione concienzudamente cuál es el papel que va a jugar en este crecimiento democrático que sin duda está teniendo el pueblo de México. Querido Ricardo, gracias por todo este tiempo que nos has entregado para la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia para que te apoye en tus hilos en Twitter o en X, para que esté al pendiente de lo que publicas en tus trincheras en YouTube? Maestro, que amor con amor se pague. Claro que sí, querido Vicente, un placer como siempre participar en este medio de comunicación, libre como el viento. Síganme por favor en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura. Permanecemos atentos a la información. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente. Claro que sí, igualmente, Ricardo, que pases excelente día. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.